con ustedes, mis hermanos, como siempre, y tener este hermoso privilegio de acompañarles en la palabra de nuestro Señor. ¿Han escuchado ustedes una pregunta? ¿Han escuchado ustedes que algunos dicen que la palabra es lo más importante del culto? Sí, bueno, eso no es así. La palabra es la centralidad de nuestro culto, de nuestra liturgia, pero no necesariamente este momento es el más importante. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque en todo momento nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando leemos los textos, cuando oramos, cuando cantamos, estamos cantando la palabra, leyendo su palabra. Y en este momento es el periodo en donde exhortamos la palabra. ¿Ya? Así que póngase cómodo, no mucho, porque si no entra el sueño, ¿ya? Y esté atento para escuchar la palabra de nuestro Señor. Hoy corresponde Romanos 12. Y en lo personal, mis hermanos, he esperado este capítulo mucho tiempo. No saben cuánto, más de 10 años. He esperado el poder compartir con la iglesia este capítulo, que en lo personal ha sido un texto fundamental para entender que todo lo que hace Dios es bueno, agradable y perfecto. Con eso terminamos. Mentira. Como vamos a abordar todo el capítulo 12, quiero invitarlos, como en muchas ocasiones se lo he pedido, que mantenga la Biblia abierta y vayamos leyendo mediante vamos avanzando en el sermón, ¿ya? Pero para aquellos que gustan tomar nota, el propósito de este sermón es entender nuestros deberes cristianos. Algo fácil. Y el tema entonces será la actitud a la que fuimos llamados y observaremos, como es normal, 3 puntos. Nuestra actitud con Dios, nuestra actitud con otros cristianos y nuestra actitud con los demás. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Observemos entonces nuestra actitud con Dios y nos basaremos en los primeros 2 versículos para este punto. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que quiero que observemos, mis hermanos, es el corazón del apóstol Pablo. Él, como apóstol, teniendo toda autoridad para ordenarle a la iglesia, para dar una especie de mandamiento de parte de Dios, usa una expresión de amor. Y les dice, les ruego. Los que son padres, ¿en qué momento han ocupado esa expresión para hablarle a sus hijos? En una ocasión extrema, ya te ruego, por favor, hazme caso. Pero uno no comienza diciendo eso. Uno da una orden, da un mandato. Pero aquí vemos el corazón del apóstol Pablo diciéndole, querida iglesia, les ruego, les imploro por medio de las misericordias de Dios. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, respondemos todo lo que Pablo ha comentado en los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Que siendo enemigos fuimos transformados en amigos. Que siendo merecedores del castigo fuimos reconciliados con Dios. Que siendo culpables fuimos llamados justos, como una declaración, santos. Que siendo ilegítimos fuimos llamados hijos, recibiendo todas las bondades y todas las bendiciones de nuestro Dios. La idea es esta: teniendo presente todo lo bueno que Dios ha hecho contigo, todo lo bueno que Dios seguirá haciendo contigo, entrégate por completo. Es decir, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable delante de Dios, porque es vuestro culto racional. Y otra versión, esta parte que dice, esta parte que dice vuestro culto racional,
lo traduce como verdadera forma de adorarlo. El apóstol Pablo aquí tiene en mente la adoración del Antiguo Testamento, cuando el creyente debía traer ante Dios su sacrificio. Un sacrificio que nosotros sabemos que debía ser perfecto, un animal que no podía tener ningún imperfecto, ¿cierto? Un animal que tenía que ser puro, perfecto, el más hermoso. Y también tenía que ser un sacrificio con sangre, porque ese animal había que matarlo, sacrificarlo. Por eso Pablo nos dice, nosotros también debemos presentar un sacrificio. Pero, ¿cuál es este sacrificio ahora? Bueno, el sacrificio de nuestro cuerpo y de nuestra alma, de nuestro ser por completo. Todo lo que nosotros somos debe ser entregado delante del Señor. La santificación y la consagración a Dios incluye nuestro cuerpo físico y nuestra alma. No es solo orar, mis hermanos. No es solo que nosotros escuchemos una vez a la semana un sermón. También tiene que ver con nuestro cuerpo. Y por eso, mis hermanos, es necesario que cuando nosotros adoramos al Señor, lo hagamos con todo. Si no, ¿para qué? Que lo hagamos con todo, levantando nuestras manos, mostrando nuestras emociones. Si es necesario levantar las manos para darle gracia, levantemos nuestras manos tranquilamente. Si sale una lágrima, mis hermanos, que salga esa lágrima, porque esa lágrima está adorando al Señor, porque está diciendo cuán grande eres tú, Señor. Lamentablemente, muchas veces usamos nuestro cuerpo para el pecado. Usamos nuestra lengua para los chismes, para ofender a nuestro prójimo. Usamos nuestros oídos para escuchar lo que no nos conviene ni edifica. Usamos nuestras manos para hacer daño, para destruir y maltratar. Sí, en la iglesia, hombres cristianos también maltratan a sus mujeres. Usamos nuestros ojos para ver lo que no nos conviene. En concreto, mis hermanos, ensuciamos una y otra vez nuestros cuerpos. Corrompemos nuestros cuerpos. Nuestro texto nos dice que debemos usar nuestro cuerpo, todo nuestro ser, de una manera santa, de una manera que agrade al Señor, porque somos sacrificio delante de Él. Hay cristianos que piensan que tienen libertad para hacer cualquier cosa que deseen, porque todo les es lícito. Esto es mentira. Esto es falso porque Pablo, unos versículos antes, da una lista de todo lo que no podemos hacer como cristianos. Dios nos llama, mis hermanos, a consagrarnos en cada área de nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él nos compró con precio de sangre. El texto nos invita entonces a hacer un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, porque esto es nuestro culto racional, la verdadera forma de adorarlo. Y la palabra racional es importante, ¿sabes por qué? Porque Dios espera que le sirvamos con todo nuestro ser, pero no como algo que no tiene sentido, sino como aquello que tiene sentido, como aquello que tiene el más sentido de la vida, como aquello que es verdadero. Marcos 12:30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios espera entonces, mis hermanos, que le sirvamos con nuestra mente y con nuestra voluntad. ¿Y qué implica esto entonces? Implica que le sirvamos por amor, en amor. Servir a Dios no debe ser una carga para nosotros. Debe ser algo que surja espontáneamente, irracionalmente. Dios debe estar presente en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras acciones, en todos nuestros sueños más profundos y anhelos más profundos. Todo lo debemos hacer pensando, ¿le agradará
a Dios lo que estoy haciendo? ¿Le agradará a Dios lo que estoy pensando? ¿Cómo puedo servirle mejor? ¿De qué manera puedo estar más involucrado en el servicio a Dios fuera y dentro de la iglesia? Dios nos demanda, nos llama a tener una vida consagrada. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestra alma le pertenece a Dios. Si le pertenece a Dios, entonces todo lo que nosotros hacemos es para su gloria. Por eso Dios nos llama a pensar de una manera distinta. Él nos llama a una transformación continua. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación tiene un sentido, un aspecto negativo y un aspecto positivo. Aspecto negativo. Debemos separarnos del mundo. No os conforméis a este siglo. Pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo por siglo? Pablo quiere decir que la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar que posee el mundo no tiene como centro a Dios, se tiene como centro a sí mismo. Este siglo, es decir, la filosofía de este mundo, la mentalidad de este mundo, los valores de este mundo, la forma de pensar de este mundo, es simplemente adorarse a ellos mismos. Este mundo no tiene como Señor y como Rey a Dios. Y todo lo que hace no es para buscar su gloria, no es para buscar su honra, es para satisfacer sus deseos personales. Este siglo es un mundo que no obedece la palabra de Dios, un mundo que no busca ser gobernado por Dios. Ese es el siglo del cual Pablo nos dice, no se conformen, no se amoldeen a este mundo. Nuestra vida, querida iglesia, no debe conformarse a los parámetros de la cultura, sino a la palabra de Dios. ¿Qué pensamos acerca del matrimonio? ¿Qué pensamos acerca de criar a nuestros hijos? ¿Qué pensamos de nuestro prójimo? ¿Qué pensamos de nuestra forma de hablar, pensar y actuar? ¿Pensamos como el mundo nos dice que debemos pensar? Muchas veces sí. No nos conformemos, iglesia, a este mundo. No seamos moldes de este mundo. Todo debe estar bajo el señorío de Cristo. Abraham Kuyper tiene una frase muy conocida que dice: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano, sobre todo, no clame mío. Todo es del Señor. Todo le pertenece al Señor. Tu vida, tu familia, tu trabajo, esta iglesia, todo es del Señor. Y lo tienes únicamente porque a Él le place. Hemos visto hasta aquí, mis hermanos, nuestro comportamiento que debemos tener con el Señor. Y cómo debemos entregarnos, no solo con nuestro cuerpo, no solo con nuestra alma, sino que con todo. Íntegros. Nuestra alma le adora al Señor. Nuestro cuerpo adora al Señor. Pero también observaremos nuestra actitud con otros cristianos. Y aquí usaremos los versículos 3 al 13. Nuestra actitud con otros cristianos. El apóstol Pablo nos da una nueva sección y nos da una advertencia sobre la humildad. ¿Por qué? Dado el orgullo que muy a menudo surge en nuestros corazones debido a los dones que el Señor nos da. Debemos entonces recordar que la dotación espiritual, que nuestros dones, no es lo mismo que la madurez cristiana.
Solo porque una persona tiene dones muy visibles, no significa que sean necesariamente maduros espiritualmente o ejemplos dignos de imitar. De esta forma, Pablo nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos entonces ver nuestra salvación como un regalo de Dios, nuestros dones como un regalo de Dios, nuestras facultades como un regalo de Dios. No hay nada, hermano, que sea por mérito propio. Dios nos dotó con habilidades, con virtudes, con dones, no para nuestra gloria, sino para glorificar al Señor, para que crezcamos en unidad como cuerpo. ¿Para qué? Para glorificar al Señor con todo lo que hacemos. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero somos distintos dentro de ese cuerpo. Nosotros tenemos manos, pies, orejas, ojos, diferentes órganos, diferentes partes. No todo es mano, no todo es pie, no todo es ojos. Y todos cumplen una función necesaria. En la iglesia no todos somos predicadores. No todos son evangelizadores. No todos sirven en misericordia. Lo que debemos hacer es conocer nuestros dones y trabajarlos con pasión. Versículo 6 en adelante. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Los dones espirituales no se dan según el mérito propio. No se dan porque tú seas mejor que otro cristiano. Se da simplemente porque a Dios le plació dotarte con ese don. El saber esto, mis hermanos, debería ser una barrera para nuestro orgullo y para nuestro amor propio. El entender esto, entender que todo proviene de la buena voluntad de Dios, provocará la aplicación correcta del amor, de ese amor que debemos tener entre nosotros. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos míos, el amor con fingimiento no es amor verdadero. Es simplemente un disfraz de hipocresía. ¿Cómo hacemos entonces para amarnos genuinamente? No teniendo alto concepto de nosotros mismos, no creyendo que en el centro de todo estamos nosotros, sino mirando a Dios, entendiendo que pecamos delante de Dios todos los días y que Él nos perdona todos los días. Solo así entenderemos que debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Nosotros en muchas ocasiones obedecemos solo a uno de estos dos mandamientos. O aborrecemos lo malo o hacemos lo bueno.
haciéndonos cristianos, aquí les traigo una nueva, haciéndonos cristianos modo placa de Gran Hermano. Yo sé que ustedes lo ven, así que no vengan que no saben qué estoy hablando. Amén, dicen por allá. O para aquellos que no lo ven, nos transformamos en cristianos modos selectivos. Escogemos a unos para hacerle lo bueno y desechamos a los otros para hacerle lo malo. Si ese me hizo algo malo, no me voy a vengar, pero no le voy a hacer nunca lo bueno. Escogemos algunos de estos dos mandatos. Y el Señor nos manda a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No es solo no hacerle mal y no vengarme con aquel que me hizo mal, es hacerle también lo bueno a aquel que me está dañando y perjudicando. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta no es una invitación, no es si tú quieres o cuando a ti te dé la gana, es una orden. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Los cristianos no debemos tener una actitud distante, fría o altiva en contra de otras personas. El texto no nos dice, ama a tu hermano hasta que éste haga algo malo en contra tuya. No dice tampoco, ama a tu hermano hasta que diga algo en contra de ti que te ofenda. No dice, ama a tu hermano solo cuando te bendice y te beneficia de algo. Tenemos el mandato de amarlos los unos a los otros. Y te quiero decir algo en serio. Créeme que esta iglesia no tendrá un buen crecimiento si hay divisiones, si hay enemistades, si hay fingimientos en amor. No creceremos. A lo mejor tendremos a muchas personas. A lo mejor logremos sostenernos por nuestros propios méritos, pero no seremos iglesia. En lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. No a tu pastor, no a los líderes, no a ti mismo, sino al Señor. Somos llamados, mis hermanos, a un trabajo arduo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Se nos demanda que seamos fervientes en espíritu, y esta idea es que estemos hirviendo en espíritu, que queramos una y otra vez buscar al Señor, trabajar para el avance de su reino. No podemos estar perdiendo el tiempo, mis hermanos, en peleas banales, en peleas humanas, cuando se nos está demandando a trabajar, a orar, a predicar, a crecer en santidad. No seamos infantiles. Hermanos, tenemos una esperanza que Pablo dice es gozosa. Una esperanza que espera la recompensa final con nuestro Señor Jesucristo. Debemos hacer todas estas cosas con la vista puesta en Dios y no en nosotros. No en nuestras circunstancias, no en nuestras debilidades, no en las enemistades o en los problemas que podemos tener aquí. La vida es corta, mis hermanos. La vida es pasajera. Hoy día estamos aquí, mañana no sabemos. No perdamos el tiempo. Miremos al Señor. Si ya sabemos que nosotros vamos a fallar entre nosotros mismos. Sabemos que nosotros nos vamos a lastimar entre nosotros mismos. Sabemos que en algún momento cuando me necesites no voy a estar y te vas a doler. Si ya lo sabemos, ¿para qué te complicas?
Si ya sabemos que fallamos entre nosotros, ¿para qué te sigues complicando? Mira al Señor. Mira su grandeza. Mira su hermosura. No estoy diciendo que sea fácil, mis hermanos. No estoy diciendo que sea fácil amar a aquel que nos hace daño. No estoy diciendo que sea fácil mostrarle amor a aquel que nos persigue. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no perdamos el tiempo. Cuando se nos manda mirar a Cristo, a nuestro Señor, porque todo es para su gloria, no para nosotros. Nos entregamos como sacrificio a Dios, teniendo presente la recompensa final. Por eso podemos entregarnos con cuerpo y alma, porque miramos la esperanza, miramos el sacrificio con gozo, porque ponemos nuestra mirada en cuando Cristo regrese y estemos con Él. Nos entregamos para amar a nuestros hermanos teniendo presente la recompensa. De esta misma forma, podemos entregarnos a la tribulación porque tenemos presente la esperanza de nuestra recompensa, que es Cristo. Cristo, mis hermanos. Nuestra recompensa final es Cristo, mis hermanos. Es estar con el Señor en perfección. Muchos de nosotros haríamos muchas cosas por cierta cantidad de dinero, como meternos a un reality. No, yo no lo haría. Por un premio grande. Haríamos muchas cosas por un premio grande. Mis hermanos, tenemos el premio más hermoso, más valioso. Tenemos a Cristo. Si eso no les emociona, no sé qué lo va a hacer. Cuando nos investimos de esta verdad, cuando nos empoderamos, bien utilizada aquí la palabra, mis hermanos, cuando nos empoderamos de esta verdad, compartiremos para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad y el amor genuino. Dejaremos de ser cristianos modo maniquí. Haremos lo bueno, a pesar de lo malo. Trabajaremos para que el reino de Dios siga avanzando con nuestra alma, con nuestro cuerpo, pese a los males que nos hagan, a los daños que nos hagan, porque tenemos nuestra mirada puesta en Cristo y en su recompensa. Hemos visto hasta aquí, mis hermanos, nuestro comportamiento con Dios y cómo debemos entregarnos con nuestro cuerpo y con nuestra alma. También acabamos de observar nuestra actitud con otros cristianos, pero ahora veremos algo esencial también en nuestras vidas. Nuestra actitud con los demás, con aquellos que no son cristianos y con aquellos que muchas veces nos lastiman y nos dañan. Y para eso ocuparemos los versículos 14 al 21. El apóstol Pablo ha ido en aumento sobre nuestros deberes cristianos y ahora en esta tercera sección nos dice que debemos bendecir a aquellos que nos hacen mal. De esto extraemos que es normal que como cristianos tengamos enemigos y que de alguna forma tengamos persecución en nuestra vida de algún tipo. Agradecemos al Señor que nosotros hoy no tenemos persecución física, pero sí hay una persecución intelectual. No es fácil para nadie, para los niños en el colegio, para nosotros en el trabajo, para nuestra comunidad decir que somos cristianos. Hay una persecución, de alguna forma. Primera de Juan 3:13 nos dice, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Es normal la persecución. Es normal que la gente te deteste de alguna forma, que te persiga, que te quiera hacer daño. Pero la pregunta que debemos hacernos no es ¿por qué a mí? Sino, ¿y nosotros qué debemos hacer?
¿Cómo debemos responder a esto? ¿A esta persecución? ¿A esta enemistad? Respondemos que debemos bendecir. Mire qué fácil. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este mandamiento no es solo difícil, sino que es completamente contrario a nuestro deseo humano. ¿O me equivoco? Creo que podemos concordar que lo más fácil y lo más cotidiano es que de nuestra boca y de nuestros actos salgan condenación para aquellos que procuran hacernos mal, para aquellos que procuran nuestro mal. Pero como cristianos debemos ser dominados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a obedecer su palabra. Palabra que nos dice, versículo 28, bendecid a los que os maldicen, orar por los que os vituperan. Donde el mundo odia, nosotros debemos mostrar amor. No debemos responder con pasiones carnales y banales, sino con un amor genuino, para la gloria de Dios. Somos mandados, mis hermanos, a ponernos en el lugar de los otros, o mejor conocido, ponernos en sus zapatos. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Como iglesia, entonces, debemos ser luz, debemos ser sal, debemos mostrar en nuestra vida el amor del Señor Jesucristo, que sin merecer, nosotros sin merecer su amor, su sacrificio, su constante cuidado, está con nosotros día tras día, cuidándonos, amándonos, perdonándonos. Así entonces nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo. Y con aquellos que nos hacen daño, con aquellos que nos lastiman, con aquellos que nos persiguen, con aquellos que nos maldicen, mostrar ¿qué cosa? Amor. Qué difícil, mis hermanos. Como iglesia de Cristo, debemos ser ejemplo. No podemos ser indiferentes ni insensibles, sino que debemos gozarnos con los que se gozan. Su alegría debe ser nuestra alegría, pero también debemos compartir el dolor con los demás como si fuese nuestro dolor. ¿Cómo nos sentimos con aquellos que no tienen un techo sobre sus cabezas? ¿Qué hacemos con aquellas personas que no tienen un plato de comida en su mesa porque ni siquiera tienen mesa? ¿Qué hacemos con aquellas personas que están pasando frío y necesidades? ¿Sentimos su dolor como nuestro dolor? ¿De verdad nos preocupamos, mis hermanos? Piénsenlo. Versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto debe existir y practicarse en la iglesia. Si no hay amor entre nosotros, si no buscamos la unidad entre nosotros como iglesia, como San Carlos, si no practicamos el perdón y la misericordia, no estaremos siendo iglesia. No estamos glorificando al Señor. No estaremos practicando la humildad. El altivo siempre buscará el reconocimiento propio, sea como sea. Pero el humilde buscará la gloria del Señor. Perdonará porque entiende que debe haber unidad, porque piensa en la gloria del Señor. Hará lo bueno porque sabe que debe obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque piensa en la gloria del Señor, no en su gloria propia, no en su beneficio propio, no en su confort, en su zona de confort. El humilde buscará la unidad, obedeciendo la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Y no será sabio en su propia opinión,
Es decir, no será arrogante. Querida iglesia, no te creas sabio en tu propia opinión. Sé humilde, considerando que todo lo que sabes, que todo lo que tienes, que todo lo que tendrás es solo porque a Dios le ha placido entregártelo. Querido hermano, querida hermana, no te creas sabio en tu propia opinión. No creas que siempre tienes la razón. La humildad, mis hermanos, nos llevará a no pagar a nadie mal por mal y a procurar lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 17. Muchas veces, mis hermanos, debemos callar, agachar la cabeza, orar por aquellos que nos han hecho males. Porque si en ese momento actuamos, estoy seguro que sería para contraatacar pecaminosamente, no para entregar perdón ni amor. Por lo tanto, un consejo: si no vas a hablar del Evangelio procurando la reconciliación, agacha tu mirada, da media vuelta y pídele a Dios que produzca en ti ese amor sacrificial. Escúchame bien. Todo el Evangelio, todo lo que nosotros enfrentamos en esta vida, no se trata de ti. Tú no eres el protagonista de esta gran película. No se trata de ti, de tu gloria, de tus beneficios, de que a ti te traten bien. No se trata de cuánto daño te hagan a ti. Todo el Evangelio, toda nuestra vida, todo lo que nosotros procuramos hacer fuera y dentro de la iglesia es para la gloria de Dios. No para tu gloria, no para tu beneficio, no para que tú seas exaltado sobre Cristo. No os venguéis vosotros mismos, versículo 19, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía, aquí está hablando Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es lo mismo que dice Jesús en Lucas 6, versículos 27 al 29. ¿Qué dice? Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orar por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, no le niegues tampoco la túnica. Esta debe ser nuestra actitud. Esta debe ser nuestra respuesta hacia la ofensa del otro. No estamos en este mundo para defender nuestra gloria, sino para sufrir por Cristo. Ahora, es bueno que nos preguntemos, ¿esto quiere decir que los enemigos del Evangelio y aquellos que nos han hecho daño saldrán impunes? No, mis hermanos. Pero no podemos vengarnos nosotros mismos. Debemos esperar la justicia de Dios. Mientras tanto, mientras llega la justicia de Dios, en vez de tomarnos la venganza por nuestras propias manos, a través de la indiferencia, a través de no hacerle bien a los demás, a través de hablar mal en contra de los otros, el cristiano debe devolver bien por mal. Querida iglesia, versículo 21, vence con el bien el mal. Vencer el mal con el bien significa, y estamos terminando ya, seguir viviendo una vida de fe en Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Significa vivir una vida de amor por todas las personas, incluso aquellos que te lastiman.
Nuestra realidad, lamentablemente, es que ni siquiera nos hacemos bien entre nosotros mismos. Ni siquiera le hacemos bien a aquellos que consideramos amigos y hermanos. ¿Cómo le haremos bien a aquellos que nos persiguen, nos dañan, nos persiguen o han hecho algo en contra de nosotros? Vencer el mal con el bien significa entonces trabajar en la transformación, en nuestra transformación, a la imagen de Cristo, quien fue lleno de humildad, quien tuvo paz, amor y bondad hasta el día de hoy con nosotros y hasta que Él venga. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Somos llamados entonces a trabajar en nuestra actitud con Dios, nuestra actitud con los otros cristianos y nuestra actitud con los demás. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos con un corazón desafiado por ti, Señor.